Buenas noches, colegas y amigos. La estación XC1 Tango Tango Sierra se complace en presentar la entrevista de la semana. Esperando sea de su total agrado, comenzamos. Soy su servidor Julio Gamas, XC1 Tango Tango Sierra. Es para mí un gran placer esta noche poder entrevistar a un gran amigo mío, un verdadero privilegio, creo yo. Les platico tantito de él para que se vayan dando una idea. Él es un año más grande que yo, no les voy a decir de qué año, pero él está más viejo que yo. Él entra en el 73 a la Asociación Escultista Mexicana de Caballeros Aztecas. También está en el Grupo 162 de la Asociación Scouts de México AC. En el año 75 son los primeros en tomar el curso de radioaficionado impartidos en el Campo Escuela de Tantoco. Estas son las instalaciones que tenían los caballeros aztecas de Hacienda en la salida a Toluca, si no me equivoco, es el kilómetro 29.5. Un lugar hermoso. Tenían antenas, un cuarto de radio precioso. Este curso fue impartido por la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, en especial por XC1 Alfa Zulu, Carlos Nájera Jr. De ahí, ya en el año 79 aproximadamente, tuve la dicha de conocerlo y nos hicimos muy amigos por la banda civil. Nada más como comentario, yo empecé en el 77 en la banda civil y este personaje en el 79 armábamos cada show increíble. Eran unas veladas maravillosas, plática y plática. Pero bueno, continuando con él. Él es socorrista, o más bien fue en el año 77 socorrista del SOS, del Servicio Organizado de Salvamento del Hospital de Joco. En el 81 entra a Cruz Roja. En el 81-82 fue paramédico del Estado Mayor Presidencial del PRI. En el 82 lo nombraron director de escuelas de socorristas. En este caso fue la escuela número 116, Delegación Cuauhtémoc. Hijo, de la cual fue una super escuela, salieron de ahí gentes muy interesantes. Yo me tocó la gran dicha de ser primera generación, pero podemos hablar de un Elías Fermón, podemos hablar de un Nacho Vázquez, podemos hablar de Raúl Miliani Sabido, de Rafael Perroni, que tuvimos hace unos días una plática con él, Rodolfo Caballero Salinas, cantidad impresionante. En esta escuela fue precursora de muchas acciones muy interesantes, de gente muy interesante, al grado de que tuvimos dos gentes ya directamente en el Comité Internacional de Cruz Roja, el CICR. Obviamente lo que era Raúl Miliani, Rafa Perroni, Héctor, se me fue, se me olvidó su apellido, perdónenme, ahorita me acuerdo. Estaban muy metidos en Protección Civil de la Ciudad de México cuando empezaba. Tuvimos el espectáculo de Tantoco del 85. Qué cosas no hemos vivido. Impresionantemente divertidas, impresionantemente espantosas, pero en realidad muy buenas. Después de que lo hicieron director de la escuela, él también lo volvieron director de nacional de divulgación a la población civil. Fue socorrista de segundo nivel, socorrista técnico, instructor nacional A. Pues yo podría seguir así durante muchísimo rato platicándoles una cantidad loquísima de cosas. ¿Qué tanto no habrá hecho este hombre? Pero bueno, yo creo que ya es justo que yo me calle y que platique
con mi querido amigo Óscar Enrique Aranda Palacios, que él nos platique un poquito quién es él. Ok, al momento lo que me sería como, bueno, lo que he platicado yo, soy una persona que está jubilada, ya tiene 5 años que me separé de 34 años de servicio de la Secretaría de Hacienda. A su vez también yo soy una persona que elabora programas internos y doy capacitación en materia de protección civil a empresas y a personas físicas. Tengo grupos de voluntarios y principalmente pues soy radioaficionado. A la fecha sigo tratando de que la gente se involucre en el área de la radiocomunicación, pero en la situación de urgencias. Originalmente esto pues prácticamente lo traigo desde muy pequeño, más o menos por el año de 74. Yo ya pertenecía a grupos de movimiento escultista como son los Scouts, como fueron los Caballeros Aztecas o el Instituto de Escultista Mexicano. Por ejemplo, en el caso de los Scouts, fui jefe de las secciones, fui de jefe de manada, fui subjefe de tropa, fui jefe de clan, fui subcomisionado de distrito. Desde ahí conocí a varios compañeros que ya trabajaban con la banda civil y se estaban organizando los primeros grupos de emergencia. El grupo Radio Club de Radio Ayuda, que posteriormente se convirtió en lo que se llama ahora Cruz Ámbar. Algunos años estuvimos ahí. Posteriormente, con la idea de capacitarnos, intervenimos en una posible huelga que iba a haber en Teléfonos de México, y el presidente de la República solicitó el apoyo a nuestro grupo, y como premio por haber colaborado en esa preparación, no hubo la huelga, pero sí el presidente nos dio la facilidad de que nos pudiéramos capacitar y conformamos lo que en su primer momento dentro de la Cruz Verde se llamó Servicios Organizados de Salvamento. Esto mencionándolo porque todos estos grupos nos trabajábamos con equipos de banda civil. El radio siempre fue una atracción hacia mí, y dentro de otro grupo escultista en donde estábamos, que eran Caballeros Aztecas de la Secretaría de Hacienda, en algún momento en el campo escuela ubicado en el kilómetro 29 de la carretera México-Toluca, en un campo escuela se consiguió un equipo de radioaficionados, el cual fue montado en una cabaña, y se buscó el apoyo de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. La Federación Mexicana de Radioexperimentadores comisionó al radioaficionado Carlos Nájera Jr., aquí según América Zaragoza, y él fue el primer radioaficionado y el primer contacto que tuvimos ya directamente con el mundo de la radioafición. Durante los 3 días que estuvimos acampados y haciendo diferentes contactos, yo tuve la suerte de hacer un primer contacto que prácticamente pues fue uno de los motivos por especializarme más, ¿no? Aunque yo no conocía yo de política, en ese momento fui contactado por Anastasio Somoza, el Tacho Somoza, quien me estaba transmitiendo desde la Casa Rosada. Para mi entender en ese tiempo pues no sabía ni quién era Anastasio Somoza. Cuando me dijo que estaba en la Casa Rosada, pues yo le decía que mi casa era verde, y pues total, entre broma y WhatsApp, pues me tocó hablar con un presidente de la República de Nicaragua, y de alguna forma eso nos motivó. Desgraciadamente, por muchos motivos que un poquito más adelante explicaré, pues por más que teníamos intención, pues el problema es de que el equipo era muy caro, ya no pudimos seguir porque hubo problemas en el campo escuela. Ya no hubo el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones para lo que se pretendía hacer una escuela de radioaficionados escultistas, y pues quedaron ya picados en el asunto. Junto con otros 2 amigos juntamos la famosa cantidad de 1,800 pesos y nos compramos un radio que en ese tiempo se llamaban, bueno, no se llamaban, era de la marca Radio Shack, eran los primeros CBs de 23 canales. Entonces entre los 3 juntamos nuestros domingos, nuestro dinero, compramos nuestro primer equipo, que fue un Radio Shack de 23 canales, el ombliguito le decíamos todos, porque no había quien tuviera un radio de esos. Al mismo tiempo, por ese tiempo, que eran los 23 canales autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se empezaba ya a invadir el medio comercial
si no me recuerdo, por las tiendas Electra. En ese momento empezaba a manejar el 2 Civis, el Puma, que era de 23 canales, y el Cobra, que era de 40 canales. El de 40 canales no estaba permitido en la Ciudad de México, no contaba con la homologación o la autorización, mas sin embargo, pues ya los que éramos gente del Civi, pues ya hacíamos algunos pininos, mandando a puentear, sacando los submarinos, los aéreos, los intermedios, etcétera. Y pues en este inicio conocí mucha gente, entre ellos contacté con una estación que posteriormente hice mucha amistad y una gran amistad. En este caso es con Julio, la 222 base. En ese tiempo yo salía como la estación central Abraxas, y pues nuestros grupos iban creciendo. De ahí formamos otro grupo, o sea, como les comenté en un principio, éramos parte de Puesto Valle, lo que después fue Cruz Ámbar. Por algunas diferencias nos salimos y entramos con grupos de la Comisión Nacional de Emergencia. Nosotros éramos el grupo 18, y después de algunos 2-3 años de andar por ahí, pues la idea era profesionalizarnos. Ya algunos habíamos entrado a la Cruz Verde, conseguimos cursos de la Cruz Roja, y esto nos fue pues motivando a hacer grupos de ayuda, ¿no? Ya desafortunadamente, estando ya en las instituciones, pues fuimos seleccionados para tener otros cargos, y eso de alguna forma nos impidió seguir siguiendo con la banda civil. Sin embargo, en ese momento pues ya empezábamos a tener ahora sí que el poder adquisitivo para poder empezar a tener equipos de VHF, UHF y HF, ¿no? En ese tiempo, de lo que yo ahorita más recuerdo, cuando estábamos en la banda civil, también tuve mi primer contacto intercontinental, montando una estación de radio en lo que es Coajimalpa. Tuvimos el primer contacto que yo no creí, o sea, en un principio pensé que era una vacilada, con Eco Alfa 0 Juliet Charlie, con el rey Juan Carlos de España, que nos conseguimos una plática bastante amena, bastante larga. La persona que estábamos poniendo su CV era hermano del representante comercial de España en México, y pues posteriormente él fue el ganón, porque él pudo ir a visitar España, lo conoció, por ahí nos mandó algunos recuerdos, y pues no dábamos posibilidad y crédito, ¿no? Que con un equipo de 11 metros dábamos facilidad de poder comunicarnos a España, ¿no? Al Palacio de la Borbona, y eso pues nos fue motivando a querer aprender más. Nos acercamos varias veces a la Federación Mexicana de Administradores, pero desgraciadamente uno de los problemas que había en ese tiempo es que los radioaficionados eran muy elitistas. Entonces pues no hubo mucha facilidad para que nos dieran cabida, y nosotros seguimos adelante. En algún momento, como les mencionaba, estuvimos en el SOS, en la Cruz Roja, pero principalmente fue en la parte de Cruz Ámbar, y esto de alguna forma pues nos marcó, porque a raíz del terremoto de 1985, yo tuve la oportunidad, y recordando el servicio de radioaficionados, de enterar a mi familia en diferentes partes del mundo de que estábamos vivitos y coleando, ¿no? Y pues acercarnos a la gente de radiocomunicaciones, dentro de lo que es la institución que es la Cruz Roja, ¿no? De ahí hay radioaficionados, que ahorita no recuerdo su nominal. Estaba el comandante Jorge Cojo Canseco, que fue mucho tiempo también radioaficionado, y pues realmente pues nos empezaron a motivar más en los medios de comunicación, viendo que desafortunadamente, y es un problema a la fecha, pues el radioaficionado, que puede ser un gran elemento para la ayuda en situaciones de emergencia, pues no es tomado en cuenta. Y pues ahora sí que seguimos nosotros adelante. Yo afortunadamente siempre tuve el interés del radio. Posteriormente tuve que hacer un equipo de radiocomunicación por mi trabajo en aduanas, y en algún momento pues los radios que teníamos facilidad de poder conseguir eran equipos ICOM de radioaficionado, que se podían abrir, aperturar y poder transmitir en ese tiempo en frecuencias de la Cruz Roja. Yo era portátil 16 de la Cruz Roja, estaba como beta 18 en el servicio de honor mexicano,
y pues traíamos muchos sistemas de comunicación, y pues por ahí también tenemos forma de comunicarnos con la radioafición, con lo que son los radioaficionados. Posteriormente tuve la oportunidad de ser trasladado a Sonora, donde ahí tuve mucha facilidad, porque fui nombrado yo jefe de comunicaciones de la de la aduana del noroeste, que se encargaba de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Y pues yo con la curiosidad del radio pues pude implementar un sistema de radiocomunicación que ya existía, pero que desgraciadamente la falta de actividad de un técnico en sistemas de radio había dejado muerto la aduana, y yo lo pude rehabilitar. Con esto, y yo por tener más facilidad, y con apoyo de mis jefes, hubo la oportunidad de tener equipos de radioaficionado abierto a frecuencias oficiales. En ese tiempo teníamos equipos Yaesu FT23R y FT411. De esos equipos pues nos empezó a dar muchas facilidades, pero principalmente que en muchas de las comandancias de las aduanas se tenía equipo de radiocomunicación Motorola Mitrek con antenas omnidireccionales con 75 watts de potencia de salida, y eso nos permitía comunicarnos entre todos, pero esto también nos empezó a dar la oportunidad de comunicarnos entre nosotros. Entonces nos acercamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo me hice miembro del Radio Club Hermosillense de Ayuda, el XC2 Charlie Alfa Hotel, y pues empezamos a prepararnos para los exámenes. En ese tiempo logré que se prepararan 22 compañeros, logramos 22 nominales, entre ellos mi señora, y pues afortunadamente ya con licencia pudimos hacer uso de los servicios de radioaficionado que había en el norte. A falta del apoyo de la federación, en ese tiempo colaborábamos mucho con la ARAM, con don Panchito por ahí, que nos pasaba la red ahí en la noche. Yo afortunadamente desde el inicio empecé a tener equipos, transmitía yo tanto en frecuencias de radioaficionado como en frecuencias oficiales, y yo me hice el encargado de radio en ese momento, tanto del resguardo aduanal mexicano y la Policía Federal de Sonora, y esto pues nos empezó a dar más ánimos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a mí me tocaban las volantas y andar ahí en medio de la nada, llevaba yo mi estación de radio, las montaba y me entretenía en las noches comunicándome con nacionales o internacionales, pero curiosamente también me permitió estar vigilante del espectro radioeléctrico y poder identificar muchas operaciones delictuosas que en su momento ya denunciadas se concluían en capturas, en detecciones, en información de aeronaves, barcos, vehículos con problemas de drogas. De alguna forma para mí siempre lo ha sido muy útil. He preferido 1000 veces cargar un radio que una pistola. Me ha salvado más veces el radio. Yo tuve un problema cardíaco en alguna estación, y afortunadamente la persona que me contestó en ese momento era un radioaficionado de la Cruz Roja de Caborca. Él fue y me rescató del lugar donde estábamos, en una brecha que se llama San Antonio, y de ahí me trasladó a un hospital a Cananea por el mismo sistema de radiocomunicación. Y como había muchos compañeros en Sonora que sabían que estaba yo en el medio, pues también pudieron avisar a la gente para que fueran por mí y me regresaran a Hermosillo, ¿no? Dentro de las situaciones de lo que es la radiocomunicación. Posteriormente regreso acá a México. Ya a mí me fueron otorgadas las licencias o las nominales XC2 Tango Quebec, y al regresar a la Ciudad de México todavía estuve operando como XC2 Tango Quebec /1. No nos afiliamos, sino trabajamos con la XC1 Radio Charlie Sierra, el Radio Club Satélite, y pues hicimos muchas actividades. O sea, salíamos a carreras de autos, a eventos acompañado de Mario Barquín, se me van los nombres,
en el boletín en ese tiempo era Joaquín Ricardo Solana. Joaquín Solana. Martín. Bueno, había muchos compañeros que nos llevaba, y es cuando yo tengo ya posteriormente el primer acercamiento, cuando estaba de presidente Óscar Oropesa, el X1 Óscar, practicando con él. Él tenía como gente, su director de protección civil, a un compañero Ricardo, que no me acuerdo sus nominales, y pues yo empecé a tener relación ya directamente con la Secretaría de Gobernación, y pues prácticamente tuvimos reuniones. A través de esas reuniones se logró la compra de 32 equipos HF para los 32 estados y 19 para municipios de alto riesgo. Fue una inversión muy fuerte que hizo la Secretaría de Gobernación, donde ahora sí que todos los estados tenían un equipo, si no me acuerdo el modelo, pero eran Kenworth, y eran todos los equipos tenían equipos de antenas Yagi, multibanda, con sus rotores para poder comunicarse. El problema, pues como todo lo que pasa, ¿no? Al ser gobierno empezaron las envidias X, y pues no nos dejaban accionar mucho. Al paso del tiempo pues se fueron perdiendo las antenas, los radios, y pues hay muchas situaciones que ya se podrían explicar de otra forma de poder ayudar, ¿no? El caso es que siempre fuimos requeridos, en algún momento en muchos huracanes tuvimos la participación directa desde el Centro Nacional de Comunicaciones. Por ahí pedí muchas veces el apoyo de Julito de la 222 durante algunos huracanes muy importantes, entre ellos el Gilberto, y pues fuimos muy reconocidos en sus momentos, y con la fecha todavía hay mucha amistad con gente de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, un poquito ya más adelante, después de Óscar Oropesa, por ahí luego tuve contactos con Miguel Mendiola, XC2 Sierra Víctor Fox, y más adelante yo me desligo un poco de la radiodifusión, porque me he encargado de Protección Civil de la Secretaría de Hacienda, pero precisamente en la Secretaría de Hacienda, los grupos, mis unidades internas, tenemos el problema que no había comunicación. Entonces nosotros empezamos a ver la forma, se rentaron unas frecuencias de troncal, y pues toda la gente de nosotros, de las brigadas, con radios propios, no otorgados por las dependencias, sino por radios propios, creamos nuestra propia red, y es cuando se forma en el año de 1998 la Brigada de Radiocomunicaciones en Protección Civil. De alguna forma nos agrupamos no todas, pero sí muchas dependencias federales, porque nosotros en la Secretaría de Hacienda les damos la capacitación de protección civil a muchas dependencias. Esto nos llevó en algún momento pues a situaciones muy graves en el país, en el caso de la República, que pues teníamos nosotros la comunicación. ¿Por qué? Porque como dependencias, hay dependencias en diferentes partes de los estados, y pues empezamos a establecer grupos de WhatsApp. Estos grupos de WhatsApp que representan a la Brigada de Radiocomunicación nos bajaron mucha información, y a la fecha estos grupos están muy bien relacionados. Hay mucha gente, tanto de dependencias federales como voluntarios, en estos grupos, y se mantuvo la comunicación. Ya teniendo el sistema troncal, también nosotros de parte de nosotros vimos la necesidad de que se empezaran a ver el trabajo legal por parte de nosotros, de tener los equipos en norma. Entonces acudimos nosotros a la Federación Mexicana de Experimentadores, estando Víctor Pinilla, X1 Vic, si no mal recuerdo, Víctor Papa, sí, X1 Víctor Papa. Él nos recibe, hicimos primero una buena mancuerna. Aquí yo quiero hacer un comentario. Cuando estuvo Óscar Oropesa, después de Ricardo, y cuando estuvo Miguel Mendiola, yo fui nombrado director de Protección Civil de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Esto me dio mucha ventaja, porque yo ya tenía directamente el contacto, y mientras la federación o otra gente iba a la ceremonia, pues nosotros íbamos a la guerra, ¿no? Ahí con el buen Julio, con ahí se me fue tu nombre, el compadre de Julio. Rogelio, sí, y varios compañeros, siempre mantuvimos las comunicaciones, tuvimos comunicaciones muy, muy interesantes. Ahorita se me va el nombre, pero por ejemplo en un huracán,
Tenemos una compañera, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, que estaba en Sinaloa, y entrando el huracán, pues se llevó el techo de su casa con todas las antenas. Entonces a mí me sorprendió porque Hilda, porque le pedí a Protección Civil de Sonora, no, pues cierto, de Sinaloa, que fueran a apoyarla, porque en las transmisiones nos había comentado de que pues, el aire se había llevado sus casas eran tipo americanas, eran de madera, y pues la verdad ya considerábamos que la persona pues no iba a salir bien librada, pero aproximadamente a los 15 minutos por ahí oímos otra vez la voz de la compañera Hilda, y ya preguntando a nosotros sobre ese estado, nos dijo que efectivamente el huracán había desprendido pues todo lo que es el techo y el piso superior, ¿no? Entonces se nos vino la incógnita a todos de qué estaba pasando, qué había, ¿no? Y pues afortunadamente, para bien o para mal, la señora abajo en su refugio tenía 100 metros de cable dúplex. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues sacó el cable dúplex, cortó a 40 metros el cable, lo dividió a 20 y utilizó como sostén de su cable el cerco de su rancho, y se puso una transmisión, ¿no? Aquí es donde nosotros vemos la superioridad que tienen los radioaficionados a los grupos oficiales de radio, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, y eso lo voy a precisar un poquito más adelante, pero lo voy a adelantar, hace 7 años tuvimos una invitación por parte del gobierno federal. Aquí ya quiero yo aclarar, la brigada, en el caso de nosotros, siempre hemos sido requeridos por las autoridades para nuestra participación a nivel de radiocomunicaciones en varios estados, pero aquí en el distrito siempre hemos trabajado de la mano de Protección Civil del distrito. Entonces en esa ocasión fuimos invitados al simulacro del 19 de septiembre, y el gobierno federal aquí trabaja con el sistema Tetrapolis Tetra. En pleno simulacro se les cayó toda la red del gobierno federal, y nosotros con nuestros equipos de VHF, UHF y el HF que teníamos con antena de móvil, porque no nos dejaban instalar antena dipolo en la azotea, sacamos varias emergencias, y en ese tiempo el que era jefe de gobierno, que era Marcelo Ebrard, pues nos fue a felicitar por el trabajo por parte de los radioaficionados que estábamos en el lugar, que estaba Rafael Perroni, XC1 Julia Romeo Papa, XC1 Mike Sierra Romeo, Guillermo, XC1 Loa, que ojalá esté mucho mejor. También tuvimos problemas con él, fue hospitalizado por coronavirus, estuvo internado en el hospital naval, pero es uno de los triunfadores, venció la enfermedad y ya salió del hospital. Y pues ahí estábamos todos. Tú, Julito, creo que estabas desde casa, ¿no?, apoyándonos. Sí, señor, como debía ser. Si no mal recuerdo. Y pues la verdad fue muy buena imagen la que vimos nosotros. De alguna forma, ya con X1 Víctor Papa, me ratificó como director de Protección Civil, y pues ya empezaron un poquito los problemas, ¿no? ¿El por qué? Porque pues nosotros somos del área de Protección Civil, y pues desgraciadamente pues mucha gente no comulga mucho con lo que hacemos, y pues se dieron diferencias, y eso hizo que nos volviéramos a separar, ¿no? Entonces a la fecha pues seguimos nosotros trabajando solos, seguimos formando radioaficionados. En algún principio todos los radioaficionados de nosotros los mandábamos, se preparaban y se mandaban a examinar a la ciudad de Toluca. Hay mucha gente de la Secretaría de Comunicaciones dentro de la brigada, como se me fue ahorita la nominal, Enrique García Roa, que está en Cancún, y dentro de la brigada hay muchos radioaficionados que seguimos trabajando a nivel nacional o internacional. Tenemos representación en algunos países, y esto nos ha permitido pues ayudar a la gente en muchas situaciones. Hay muchas anécdotas. Hace aproximadamente 4 años, por ejemplo, fue muy curioso porque la solicitud de ayuda nos llegó de un taxi de Veracruz. Sí, un taxi de Veracruz recibe a través de su banda civil la comunicación de una barca que había salido de Haití, y se le quemaron los motores y quedaron naufragando, y el que venía al mando de esa barcaza venía muy enfermo. Entonces desgraciadamente no hay un organismo mexicano que haga este contacto a nivel mundial. Entonces nosotros le pedimos apoyo al gobierno a través del SENACOM.
Senacom nos pudo enlazar con la Secretaría Marina y la Secretaría de la Defensa, y pudimos establecer a través de vía telefónica de los contactos del embajador de Haití, de Venezuela y creo que ahorita no me acuerdo del otro, ¿no? El contacto, y se pudo rescatar a todas las personas que estaban naufragando ahí, ¿no? O sea, muy interesante cómo enlazamos a través de gente de CIVI, teléfonos, HFs, etcétera, ¿no? Y igual cuando fue el terremoto, en el caso ya particular de Haití, igual tuvimos mucho contacto con gente de Haití. Hubo gente de Puerto Rico que únicamente entró a Haití a montar repetidoras de VHF y tuvieron que salir porque estaba muy feo la violencia que había ahí, y pues teníamos igual contactos. Igual por ahí hubo mucho apoyo con ahora sí que en los momentos de emergencias mayores, ¿no? Y es una de las formas en que nosotros pues tratamos de ayudar, lo que hemos hecho y lo que hemos sido partícipes. Así es, Julito. Wow. Ahora sí me dejaste como baño de asiento. Ok. No, ya hay mucho más, pero o sea, el tiempo es corto. Así es. Lo cual me lleva a la pregunta 3, y vas a decir, ¿por qué me brinqué la 2? Pues ya, totalmente platicada. Uh-huh. Actualmente, ¿cuáles son tus actividades dentro de la radio involucrando la protección civil? Como radioaficionado, soy un radioaficionado normal, que trato de ayudar a gente que no se decepcione de la radioafición. En la actualidad, en la modernidad, mucha gente ha dejado la radioafición porque era un grupo muy elitista. O sea, perdón de la expresión, pero había mucha gente, muchos dueños de empresas. Por ejemplo, te voy a contar así rápidamente. Yo, dentro de mis primeros contactos que estuve en México, tuve contacto con la XC1 GGO. Y uno de los problemas que teníamos con la XC1 GGO es que si tú no hablabas en inglés, no te contestaba. Para la gente que no conoce, estoy hablando de Enrique Guzmán, el cantante. Así es. Y hubo cosas muy bonitas, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo estando en Sonora como XC2TQ, en mi radio club, que era la XC2 Charlie Alpha Hotel, en alguna ocasión oímos por ahí a lo lejos en nuestro repetidor una estación que llamaba la XC1 Lima Tango, ¿no? Oh. Y ¿quién es? Pues quién sabe. A mí me cuestionaba, ¿no? Porque yo era del distrito. Y dice, oye, ¿quién es? Pues no lo conozco, ¿no? Y muy amable la persona, que era XC1 Lima Tango, iba llegando a Hermosillo y que quería pues, ubicarse. Entonces nos pidió que si podía ir a vernos, y le dimos la ubicación donde estaba el Radio Club. Y les comento porque yo llevaba a mis pequeñas, mis hijas estaban muy pequeñas, serían 3 o 4 años cada una, y pues llegó una Suburban muy bonita, se bajó un joven atento, una muchacha también atenta, y de repente abrieron la puerta y bajó la XC1 LLT, una llanta ponchada, una llanta tronada, capulina. Así es. Ya tenía problemas con su visión, ya no veía, se echó unas cervezas con nosotros, departimos un rato ahí con él, y son de las cosas bonitas, ¿no? Claro. De conocer gente importante. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que es una obligación del presidente de Estados Unidos, en cuanto toma la presidencia, sacar su licencia de radioaficionado, ¿no? Uh-huh. O sea, de hasta dónde le dan la importancia a países como Estados Unidos o Rusia para que sus presidentes tengan nominales, ¿no? Y aquí el problema es de que los mismos radioaficionados muchas veces somos los que actuamos en detracción de la gente, ¿no? En buscar que busquemos de que crezca, esto va cayendo, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros. O sea, nosotros, la idea de formar un grupo de radioaficionados, es un grupo de radioaficionados de ayuda. Ahorita en la fecha, el grupo, la Brigada de Comunicaciones, estamos trabajando en diferentes estados de la República y tenemos un aproximado de 35 radioaficionados. Estoy hablando de Sonora, por ejemplo, ya está la XC2 son Moisés, está Gilberto. Tenemos en el estado de Guerrero, está Rodolfo Rodríguez,
está en Playa del Carmen, está Sergio, XF3 Papa, no, hay un chorro, hay un chorro, y simplemente aquí en el distrito la gente que se hizo, la mayoría que tuvimos, que como no teníamos mucho acceso, porque siempre, bueno, hubo mucha recriminación de la Secretaría de Comunicaciones en la administración de Víctor Pinilla, pues aquí era muy difícil hacer los exámenes, y pues con la amistad que hicimos en muchos lados, aquí en el caso de Puebla nos dieron la facilidad, se hicieron los exámenes y la mayoría pues tanto aprobaron para los exámenes de radioaficionado como los exámenes de radiooperador, que por cierto de por ahí de esa camada es don Julito. ¿Ey? No, Rafa Perroni de antes, una camada antes. Uh-huh. Y mucha gente así de nosotros, ¿no? Así de interesante, ¿no? Ok. Una pregunta, tú que mencionas los diferentes medios, que Tetra y todos esos, ¿cuál es tu medio de comunicación favorito? Bueno, o sea, para radio es el HF. Sí, el HF es la banda reina. Dependiendo de los problemas solares que tengamos, se pueden lograr muy buenos comunicados o no se puede lograr nada, ¿no? Depende mucho de las condiciones. Claro. Y a nivel de trabajo, a nivel de grupo, pues lo que nos conviene más es el VHF y el UHF, ¿no? Ya. Son redes portales, pero porque es trabajo cercano, ¿no? Oh. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando damos cobertura a la Semana Santa, a la Basílica, donde va gente pie a tierra, van gente de las diferentes brigadas, van gente de atención hospitalaria, van gente de rescate, van gente de incendios y va gente de radiocomunicación. La misión del de radiocomunicación es operar los radios, ¿no? Claro. Ok. Bueno, me lleva a una pregunta también muy interesante. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que sean las expectativas futuras para la radio en México? Bueno, muy buena y muy mala pregunta. Sí, pero inclúyeme por favor también el área de seguridad, protección civil. Pues muy buena pregunta y muy mala pregunta. O sea, muy buena pregunta, ¿por qué? Porque si se logra, o sea, si logramos que la gente entienda que en el éter de la radiocomunicación es el espíritu de ayudar al ser humano, vamos a lograr muchas cosas. Uno de los problemas principales que hemos tenido a través del tiempo de los radioaficionados es el desapego que hay con la humanidad, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Yo el radio lo uso para hablar con mis cuates, tienen cierto estatus económico, pues el club de Toby, ¿no? Y viene una camada muy interesante desde hace años, que es la gente que trabaja banda civil, VHF y UHF, desgraciadamente muchas veces en piratería, que yo siento que si les diéramos un poquito de más preparación, pues lograríamos muchas cosas, ¿no? Aquí nada más es cosa de entender un poco la situación. Por ejemplo, el problema fuerte de la banda civil es que la gente debe de tener cierta educación para transmitir, ¿no? Entonces, la banda de 11 metros es una banda decamétrica que tiene mucha refracción. Y, por ejemplo, uno prende su radio, su banda civil a las 6, 7 de la mañana y escucha a todos los americanos del mundo, ¿no? Y se oyen como si estuvieran atrás de tu coche, es más, logran atrapar a tu mismo mexicano, ¿no? Por la refracción, ¿no? A mediodía escuchas muchos aparecidos centroamericanos. Y el principal problema que tenemos es el lenguaje. ¿Por qué? Porque desde los modismos mal aplicados hasta el mal lenguaje se oye en otros países y ese problema lo hemos tenido, y aquí espero no lastimar a mucha gente. Érale que sí, 10 y 4 por la negra ingrata, o sea, si no utilizamos el español como se debe de utilizar, pues a mucha gente le molesta, ¿no? Y si a esto le unamos que hay gente mal hablada, muy grosera, la imagen de México en otros países a través de la banda civil no es buena, es mala, ¿no? Esto, por ejemplo, la gente que utiliza los celulares, por ahí tuvimos una aplicación que se llamaba Civitalk. Uh-huh. Civitalk, que de lo que más me recuerdo, o sea, era un emulador a la banda civil, así como tenemos el parte de lo que es el Ecolink. No, nada que ver. Nada que ver, pero sí era parte de tener una idea, ¿no? Como si estuvieran trabajando la banda civil en los celulares, ¿no? Ajá.
Pero tuvo tan mal uso que nos restringieron el uso. Anteriormente uno podía entrar a los diferentes canales con otros países. Alemania, cualquier país podías entrar. Exacto. Y lo restringieron. Lo restringieron, ¿no? ¿Por qué? Pues por el mal uso, ¿no? El mal hablado, ¿no? Sí, sí, Eso sí. es en la parte de radiocomunicación. Entonces, si el radioaficionado de verdad tiene amor al radio, la radiodifusión, debe abrir la expectativa, debe manejar la tolerancia y buscar que esto crezca, ¿no? O sea, es algo muy vaciado y que yo lo explicaba mucho en la Secretaría de Gobernación, ahorita que estamos tratando de que se recuperen radios. Digo, no se van a recuperar porque se lo robaron, ¿no? Pero que estamos vendiéndoles la idea de que se vuelvan a equipar. Y es lo que decían. ¿Y qué radio se necesita? Mucha gente, a la fecha, mucho radioaficionado moderno, lo que quiere tener es lo último en tecnología, ¿no? ¿Por qué? Pues que se va a comunicar por computadora, etcétera. Pero el concepto básico, el éter de la comunicación, es la radiofrecuencia. Claro. Y lo pueden hacer con un radio antiguo o con el radio más moderno, ¿no? Claro. Eso, y que la gente conozca de radiocomunicación, o sea, electrónica, legislación, antenas, hace por excelencia a mucha gente valiosa para esto, ¿no? A nivel de la protección civil, pues tenemos que recordar algo muy sencillo, ¿no? Aquí los errores, hay muchos errores, porque por ejemplo hay muchos agentes rectores para esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de radiocomunicaciones es la ITU a nivel internacional, ¿no? Y la YARO a nivel de radioaficionados, ¿no? Aquí en la caso es que protección civil, aunque existe protección civil internacional, no tiene fuerza para supervisar o vigilar a los estados. La protección civil prácticamente nace por un convenio, por un protocolo adicional a los convenios de Ginebra, y cada país crea su propia protección civil, pero no hay una interrelación o una organización, como en este caso la ITU o la OEA o la ONU, para que pueda regir las protecciones civiles de todos los países, ¿no? Y pues nada más hay que ver, en el caso del primer protocolo adicional de los convenios de Ginebra nos marca un emblema internacional. ¿Para qué? Para que toda la gente reconozca ese emblema y respete a la gente que hace protección civil, ¿no? Y México es uno de los primeros países que no lo respeta. ¿Por qué? Porque tiene su propio símbolo, medio tomado del protocolo, pero no se alinea, ¿no? Entonces el nivel de protección civil lo vemos un poco lejos. Y lo más grave es que muchas veces las autoridades principales de la protección civil no conocen de protección civil. El problema de México siempre va a ser grave en el amiguismo, en los compromisos, y no pensar en poner a los expertos. El nepotismo, ¿no? Pues sí, es algo que podemos hacer. Así es, Julio. Algo más ya casi para terminar. Perdón, ibas a decir algo. No, veo que es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, nosotros a través del grupo se hacen muchas cosas sociales, ¿no? Por ejemplo, entre los grupos que tenemos nosotros se van a asilos. Por ejemplo, nos juntamos a veces un fin de semana y llevamos café a los hospitales, donde están los familiares, ahí todos dolidos, con frío, esperando noticias de su paciente, y que se les lleva un bocado de algo, un líquido caliente. ¿Sí? En el caso de mucha gente, cuando se ve necesidad, nos hacemos cooperacha para ayudar con medicamentos. Entonces, esto, aunque no se crea, el radio junta gente. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Y si la gente está bien encausada, pues igual, ¿no? O sea, por ejemplo, y perdón, voy a hacer lo más honesto posible, sé que con esto me va a causar muchos enemigos en la radio, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos no es una gente elitista en las máximas casas, ¿no? O sea, en la cumbre de la radiodifusión mexicana, ¿no? Sino que sea gente humanista que propugne más por tener más radioaficionados que por ser siempre nada más un grupito, el club de Toby de siempre los mejores, ¿no? Claro. Fíjate, voy a hacer una pequeña remembranza. En la plática que tuve con Joaquín Solana, él decía que pues lo que necesitamos es
experimentar, o sea, volver a regresar a nuestros orígenes. Somos radioexperimentadores, no somos otra cosa, ¿no? O sea, experimentamos lo que tenemos y con eso trabajamos. Otro gran personaje, X1, Golfo Francia, Guillermo Figueroa, decía que pues un radioaficionado tiene que dejar un radioaficionado sustituto antes de irse. Yo creo que esas dos cosas son muy, muy importantes actualmente en la radio. Y primero, no meternos a hacer aprietabotones, como decía alguien, que no más somos aprietabotones, sino que hacer un poquito más, experimentar. El problema es de que la gente, el mismo radioaficionado, no deja que la gente juegue con esto, ¿no? Esto nace de un juego, nace de un interés por hacer algo, ¿no? Te digo, nada más date cuenta, no tengo el número exacto, pero por ejemplo en Japón presumo yo que hay 3 millones de radioaficionados. En México, y te digo presumo porque no tengo el dato preciso, somos más de 100 millones de mexicanos y no creo que pasemos de 3,000 radioaficionados. ¿Por qué? Porque los pocos radioaficionados no ayudan a que crezcan los demás radioaficionados. Y también la poca ayuda que tenemos del gobierno, ¿no? Con todas las limitaciones. Nunca un radioaficionado necesita la ayuda del gobierno. No. El radioaficionado provoca ayudar al gobierno. Sí, pero aquí la cosa es diferente. O sea, no hay todo el apoyo por parte del instituto. Te lo voy a poner en sencillo, Julio. En 1985, cuando pasa el terremoto, en 6 de mayo, dentro de su creación del Sistema Nacional de Protección, se hizo el primer convenio entre la Secretaría de Gobernación y la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Dentro de ese convenio, como radioexperimentadores, existe el compromiso que los radioaficionados cada 2 años deben de formar una mesa de trabajo junto con ellos para revisar proyectos, planes y todo. A nadie en la federación le ha interesado eso. Le interesan, o a nadie de los radioaficionados, les interesan las ceremonias donde van de pipa y guantes. Y así te consta, Julio. Tú las noches cuando tuvimos de atender emergencias, de dormir en el Centro Nacional de Comunicaciones, digo, afortunadamente siempre contamos que alguien nos diera pan y agua, y pero ahí estábamos metidos, ¿no? Entonces, si tú no te das a conocer, y la experiencia la acabas de tener el cambio de administración, haciendo cambio de leyes y todos desaparecieron los radioaficionados de la Ley General de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque no hacemos presencia. ¿Por qué pasó esto de concesiones y todo eso? Porque los radioaficionados no hacen presencia. Sí, pues sí. Entonces, no es tanto el gobierno, sino también es cuestión de uno, ¿no? Sí, Tú claro. tienes que acordar, por ejemplo, que el que inventó la televisión a colores, ¿quién fue? Guillermo González Camarena, fue radioaficionado en la FMR. ¿no? La mayoría de que hay de cosas en radiocomunicaciones siempre han pasado primero por el servicio de radioaficionados. Claro, por eso es que somos experimentadores, por eso es que nosotros somos los que tenemos la punta de la tecnología para probarla y mejorarla. Esa es la situación. Así es, Julio. Está bueno. Pues creo que con esto me contestaste la 6ª pregunta. Pero de todas maneras, si hay algo que tú consideres decir adicional, la pregunta hubiera sido, en tus propias palabras, ¿qué les dirías a los nuevos radioaficionados? ¿Y cuál sería el legado que tú dejas a ellos? Pues mira, precisamente lo que pensamos dejar es un manual. ¿Sí? Un manual de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros no tenemos diferenciación en cuanto a la gente. Y ahorita precisamente estamos buscando no hacer el tipo concurso, que es una cosa muy vaciada, ¿no? De radioaficionados, ¿no? El curso normal de radioaficionado es hablarle un poco de electrónica. Ahorita ya no puedes hablar mucho del marco legal porque casi no hay, ¿sí? Y digo, anteriormente pues era la aplicación de la telegrafía, ¿no? Pero ahorita pues ya no tienes una autoridad que te haga examen de telegrafía, ¿no? Y muy curiosamente, que es una de las debilidades que tenemos los radioaficionados, que no buscamos los radioaficionados hacer más telegrafía. Para el radioaficionado la telegrafía es un instrumento de larga distancia. Y son pocos los mexicanos que hacen telegrafía.
Entonces desde ahí debemos de empezar a crear una nueva cultura, ¿no? De sociabilizar la radiodifusión, hacerla sociable. Claro. Donde permitir que la gente hable. Digo, obvio, va a haber reglas, va a haber una normatividad, pero hay que dejar que la gente hable, ¿no? De llevar esto, como en algún momento lo hicimos nosotros, a las escuelas, ¿no? Claro. De que los niños vean, o sea, ahorita un niño va a ser, que sabes que yo comunicación no necesito, yo quiero un iPhone fulano de tal, ¿no? Uh-huh. Pero en un momento, nosotros lo vimos en el 2017, en el 2017 se nos cayeron las comunicaciones, de la parte de nosotros de la brigada hicimos una selección nacional, se fue gente de la brigada de búsqueda y rescate aéreo, se fue gente de socorro alpino, se fueron gente de nuestras brigadas, y muy curiosamente todos los grupos de emergencia se regresaron porque el ejército y la marina lo rechazó allá. ¿Por qué? Porque el error de la gente de protección civil es que quiere ir a salvar vidas, ¿no? Cuando esa gente estaba muy dañada en pérdida de inmuebles, en falta de alimentos, entonces la gente de nosotros fue y de lo que se dedicó fue a ayudar a hacer captación de despensas, de alimentos, crear las despensas y irlas a llevar hasta los lugares más alejados. Y se hicieron combinaciones, la verdad, muy sui generis, ¿no? Pues colaboramos con la Policía Federal en ese tiempo, no había Guardia Nacional, se colaboró con el DIF, con la Naval, y quedaron todos muy contentos. Desgraciadamente los tuve que hacer regresar, porque el 19 de septiembre nos afectó un sismo, ¿no? Que por cierto estábamos nosotros como Brigada Aérea de Comunicación trabajando con el gobierno federal en el macrosimulacro, nos agarró en la mera área, ¿no? Uh-huh. Y esa noche, gente de nosotros estuvo en el Résamen, trabajando, el grupo de búsqueda y rescate, y al otro día, con gente de la Brigada de Hidalgo, con don Gerardo, se vino a México, trajeron un camión con víveres de parte de una iglesia, nos fuimos al distrito, vimos que estaban saturados el distrito, y de ahí nos fuimos a Juanancantepec, Uh-huh. a llevar la ayuda. Entonces digo, es lo vaciado de la comunicación, ¿no? Lo vaciado de la preparación. Cuando la gente tiene ganas de ayudar, te pasas por el arco de triunfo hasta las autoridades, ¿no? Porque la idea es nosotros, por ejemplo, nuestro sistema de ayuda es mano a mano. Ya. Nosotros no entregamos al DIF ni nada, ¿no? Sino lo que captamos nosotros lo llevamos, y si vemos a la gente necesitada se la damos. Es bueno. A grandes rasgos. Qué bueno. Híjole, gordito. No sé si realizas esta pregunta, pero pues ya te la... Pues tú eres el que decide. Ok. Te voy a hacer la última pregunta. Pero eso no quiere decir que ya nos vamos. Bueno. Deberíamos, pero no lo vamos a hacer tan rápido. Dale, pues. Dame un comentario con respecto a la famosa pandemia. ¿Qué tu punto de vista? Es culpa de la nueva generación de celulares, de la 5G. A ver, échale. Mira, desgraciadamente eso que te dije yo, igual que le están quitando el líquido, ahí se me fue, de las rodillas, el líquido de los meñiscos, se me fue el nombre. El problema principal que tenemos, o sea, yo te voy a referir a algo. 2009, más o menos 2010, cuando nos cayó la pandemia del H1N1, yo estaba como encargado de protección civil. Cuando tú tienes gente que está preparada y que tiene el interés de hacer las cosas, suceden cosas maravillosas. Nadie se acuerda. Yo he preguntado y mucha gente no se acuerda que estuvimos confinados. Sí, como no. Pero fue muy poco tiempo. Una semana. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la gente obedeció. Ahora el problema es que si desde las autoridades carecen de ese sentido por egos, esto a la fecha, y te lo voy a decir así, perdón, no sé, dicen que todos los países están saliendo cuando baje el pico de la pandemia, ¿no? Mi pregunta, ¿dónde está el pico de la pandemia en México? No, ¿cuáles picos? No, o sea, seguimos para arriba, ¿no? Y desgraciadamente la falta de preparación maneja mucho el subsecretario Gatell, algunas cosas que sí existían. La Organización Mundial de la Salud desde el año, te lo voy a poner 2001 porque no me acuerdo, ya había creado el programa Centinela, que es la vigilancia epidemiológica. En México ya teníamos un plan que se llamaba el programa Escudo, del plan Centinela. Y se hizo un simulacro a grande escala por el 2006 aproximadamente, ¿no?
con muy buenos resultados. O sea, se movieron instituciones, obvio no fue aquí en el Distrito Federal, fue en diferentes partes del país, y eso pues desafortunadamente pues no hizo que se viera, ¿no? Ni se le dio el lugar que debió haber tenido, pero eso ayudó. En el momento cuando se anunció la pandemia, se dieron recursos, se dieron medidas, y por darte una idea, ¿no? O sea, yo en la dependencia que estaba yo, nos dieron gel, cubrebocas, todo, ¿no? Cuando ahorita yo sigo sin ver la ayuda internacional. Yo sigo diciendo que llegan aviones, pero yo veo en las noticias que el hospital no tiene implementos, ¿no? Entonces hay un atraso muy feo en nuestro país por una mala toma de decisiones. Y si la gente, esto se puede evitar. Nosotros tuvimos contacto con gente que está en hospitales y que nos decía, es que no tengo equipo, pues sabes qué, es tu vida, hazte de tu equipo, ¿no? Entonces hasta el mismo grupo, yo creo que te debe haber tocado a ti, se veía, oye, ¿sabes qué? Que tenemos overoles, ¿no? ¿Cuánto? Pues tanto, ¿no? Y se estuvo moviendo, obvio, se elevaron mucho los precios, ¿no? Claro. Pero la gente procuró equiparse, ¿no? O sea, no esperar a que el santo gobierno te dé, ¿no? Es tu vida. Claro. Entonces era pegarse pues ahora sí que a las medidas internacionales, ¿no? Uh-huh. Y te digo, nosotros en la brigada se prohibió la salida de la gente a nosotros a ayudar. ¿Por qué? Porque no tenemos equipo de bioseguridad, ¿no? Claro. Pero sin embargo, establecimos un sistema de capacitación, un sistema de estar en constante comunicación. Para darte una idea, la brigada de nosotros somos como 450 en todo el país y algunos países que son afectos a nosotros, ¿no? Uh-huh. De esos 450 y tantos gentes, tuvimos 60 gente contagiada. Uh-huh. Y el único que llegó a gravedad fue XC1 Javier el Verde Mata. Javier el Verde Mata es una persona ya muy adulta, bueno, pues así como nosotros. Desgraciadamente él adquiere el coronavirus, aunque se cuidó, llegó a agravarse y se tuvo que internar en el Hospital Naval Militar. Lo intubaron y afortunadamente a los pocos días reaccionó y ya lo desintubaron y ya está en su casa, ¿no? Qué bueno. Pero de ella en fuera nosotros estuvimos todos en casa. Te digo, hemos estado atentos, hay mucha gente, te digo, fueron como 50 y tantos en diferentes partes del país que estuvieron enfermos, pero nuestras brigadas de primeros auxilios psicológicos también estuvieron atentos. Entonces digo, aquí depende mucho de toda la planeación, ¿no? Claro. El hecho de no ser nosotros una brigada de primer contacto, pues también ayudó, ¿no? Claro. Y te voy a tener la información, yo como se les decía, no todo lo que se escuchen crean, ¿no? Estudiémoslo y veamos qué tanto puede ser cierto, ¿no? Y crear programas, ¿no? Para concientizar a la gente. Así es. Esa es la cuestión, es un virus que existe, es un virus que no es tan nuevo. Hay que recordar que desde la gripe española, allá por 1900, ha habido ya varios efectos está la gripe aviar también por coronavirus, está el H1N1 que también por coronavirus, y ahora el SARS-CoV-2. Wow. ¿Qué te puedo decir, Oscarito? Pues yo creo que ya por tiempo, yo creo que ahora sí vamos a tener que cortarle. Sin problema. No sin antes agradecerte y darte el reconocimiento que te mereces. Siempre luchón, siempre trabajando, buscando alternativas, buscando medios, siempre tratando de capacitar gente, una posición muy loable, muy, muy bella. No puedo dejar de reconocer, tú has sido siempre para mí un mentor en muchísimas cosas, y más cuando estuvimos en La Roja por su apoyo. Y cuando hacemos programas en Canal 11, en Canal 13, Televisa, y una serie de anécdotas muy, muy divertidas. Lástima que los pasillos de la XHDF, cuando estábamos en la XCW. uh-huh. Bueno, hijo, recordar todo eso nos llevarían 2 horas más. Yo creo que más, Julito. Sí, y ahorita ya se nos fue a 1 hora esta plática, pero pues bueno, ni modo, hay que terminarla por este momento. Espero poderte comprometer una siguiente plática más adelante. Sin problema. Y y pues no dejar de reconocer
todo lo que haces y agradecer todo lo que haces, Oscarito. No, Es un verdadero placer para mí. ese es gusto. Para mí es un placer gigantesco poder estar platicando contigo y tomando todos estos datos. Oscarito, muchísimas gracias. No, al contrario, estamos para servirles. Señoras y señores, buenas noches, muchísimas gracias. Este fue Óscar Enrique Aranda Palacios. Hasta el próximo. Buenas noches. X1 Yankee Charlie Bravo. Ah, de veras, X1 Yankee Charlie Bravo. Perdón. Antes XC2TQ. Ya no me digas que soy bien grosero. Ahí para la otra. Señor, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídense, gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Una vez más, se solicita el apoyo de ustedes para poder seguir engrandeciendo el acervo cultural que estamos creando actualmente. Para más información, enviar correo a xe1tangotangosierra@gmail.com. Gracias y 73.